Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Escritura, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar, alcanzar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles con el tema transformación, un proceso necesario y definitivo para el cristiano. Uno de los errores más comunes en la gente que quiere servirle a Dios, en la gente que quiere vivir la vida cristiana y que de una u otra manera ha recibido el toque de Dios, es entender todo lo que implica el proceso de transformación de su vida, y también le cuesta entender el desarrollo de ese proceso con cada experiencia que tendrá que vivir. Creo que como pastores, consejeros, hermanos maduros en la fe, guías espirituales de nuevos creyentes y demás, debemos orientar a los nuevos cristianos. Debemos orientarlos sobre esa realidad de que la vida cristiana implica un proceso de transformación, de que no es una cosa instantánea. No es que me tomé la pastillita de chiquitolina como el Chapulín y me puse chiquito. No es que me tomé la pastilla de ciervo y ya me tomé esa pastillita de ciervo el día que me convertí y ya soy un santo con aureola y con alas. Ustedes se ríen, pero muchas veces en nuestra mente, en lo profundo de nuestro corazón, estamos pensando que la vida cristiana funciona de esa manera. Y muchos nuevos cristianos, al no entender lo del proceso de transformación, se descalifican ante las batallas no ganadas en la vida cristiana. ¿Usted sabía que hay batallas no ganadas? No es lo que queremos, no es el deseo de Dios, pero es parte de la realidad con la que tenemos que vivir. Tampoco el Señor quiere que se descalifiquen por los remanentes de pecado o de la vida de pecado que se manifiestan en su actual condición de cristiano. Porque a muchos le pasa eso. Una vez un nuevo creyente tenía como 1 mes o 2 meses en la iglesia y un día viene muy frustrado, cuando eso yo daba todas las clases de los nuevos creyentes, y me dice: pastor, vine a mi última clase hoy. Le faltaban como 2 meses en las clases. Le digo: ¿y por qué me estás diciendo que vienes a la última clase de nuevos creyentes? Me dice: pastor, ayer cogí un pique y le mencioné su madre a uno y lo mandé para el diablo, y comenzó a decirme cosas. Y yo le dije: bienvenido al mundo real. Has tenido una batalla con tu ira, con tu explosión, y los remanentes de tu vida pasada, quiero decirte que están ahí todavía. Y necesitas
lejos de retirarte, necesita buscar de Dios con mayor intensidad hasta que el Espíritu Santo logre esa transformación en ti. ¿Qué significa transformación? Significa que a partir de una condición, mediante un proceso, se genera una nueva naturaleza que se distingue por demás de la naturaleza básica o los ingredientes o elementos que componen el original. Por ejemplo, pensemos en el caso de un artesano. Un artesano que trabaja con barro. Toma un poco de lodo. Un lodo que muchas veces nosotros ni siquiera lo valoramos como algo que pueda servir para algo. Pero el artesano con su conocimiento sabe que esa es la materia prima para él hacer una obra de arte. Obviamente el que no sabe de ese trabajo verá lodo, verá una cosa que es inservible, pero el artesano no. Y el artesano tomará ese barro, hará una hermosa vasija, la pintará, la moldeará, la llevará al horno, la terminará, luego la pone en una vitrina o escaparate y la gente se vuelve loca y da una gran cantidad de dinero por ese barro que fue transformado en una obra de arte. Pensemos otro ejemplo, el de un chef de cocina. Toma unos alimentos, los mezcla, los procesa con fuego, con agua, con sal, con aceite, con especia, con condimentos, etcétera, y al final produce un exquisito plato que usted no sabe ni siquiera lo que le echó, pero usted se chupa los dedos porque dice, qué bueno está esta comida, este plato. Quizás si usted veía los cilantricos, si usted veía las verduras, los sazones, los víveres sin pelar, la carne cruda, usted hubiera dicho, yo no como esa porquería, yo no como eso. Ahora cuando viene ese chef y le hace esas presentaciones que hacen los chefs, porque parece que son artistas. El lunes yo estaba en un sitio y me presentaron, yo no sé si fue un filete, pastora, fue como un filete, la carne esa que nos pusieron. Ay, Dios mío, eso parecía como un chocolate presentado. Y yo dije, pero esto está tan bonito que uno no debería ni comérselo. Pero cuando lo corté y me lo comí, dije, alabado sea Dios. Porque bueno que estaba. Ahora, eso llevó un proceso que quizás se tomó horas, que quizás quien lo iba a preparar lo dejó desde temprano o desde el día anterior sazonado para que en la noche del día siguiente tuviera el toque del sabor adecuado para impactar a quienes lo iban a degustar. Podría seguir poniendo otros ejemplos, como el caso del ebanista que toma trozos de madera y hace una obra de arte con un lindo mueble. El del ingeniero que llega a un monte con algunos materiales y demás y comienza a deshiervar, a hacer zanja, a echar tierra, a poner bló y un reguero de cemento, arena, cascajo, que usted dice, ay Dios mío, yo no quiero ni pasar por ahí. Luego usted dura un mes, 2 meses, 3 meses y pasa y ve una hermosa residencia que usted está loco por habitarla. Yo creo que si sigo diciendo ejemplos sería redundar. Pero
si hacemos una aplicación de este concepto a la vida cristiana, nos encontramos con un pasaje muy conocido que en primera instancia nos emociona. Pero luego que pasa un tiempo de ser cristiano, muchas veces ese pasaje se convierte en una afrenta, en una vergüenza al ver nuestro fracaso para hacerlo. Y me refiero a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, que una gran cantidad de cristianos se lo sabe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. Esa es la aspiración de todo el que se convierte a Cristo. Ese es el sueño, o por lo menos debe ser el sueño, el deseo, la meta, el anhelo. Sin embargo, las batallas de la vida, los problemas con los que tenemos que lidiar cada día, nos demuestran que tenemos una lucha permanente con la vieja naturaleza. Tenemos una lucha permanente con la vieja manera de pensar. Tenemos una lucha permanente con los valores de un sistema de pecado donde hemos crecido, hemos vivido muchos años de nuestra vida y de alguna manera están impregnados en nuestro ser interior. Un sistema, una cultura contraria a los mandamientos de Dios y por ende un futuro hipotecado con ese estilo de vida. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron transformadas. Llena de ejemplos de personas que se han convertido en nuestro estándar, en nuestros modelos, en nuestros íconos, como el caso que menciona Jesús en Marcos, o el evangelista Marcos en el capítulo 5, versos 1 al 15, de un endemoniado en la región de Gadara. Qué linda es esa historia. ¿Usted la ha escuchado? Era un loco, era una persona desahuciada, era una persona que peleaba, que hacía alaridos, que gritaba, que aterrorizaba a todo el mundo, que estaba aislado de la gente, que vivía en los sepulcros. Pero esa persona tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Y no voy a narrar todos los detalles de la historia bíblica, pero me encanta el pedacito que dice al final: y estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Aleluya. Yo ahorita veía a uno allí y venía para la iglesia y sentí como, óyeme, yo debería pararme y orar por él. Tirado en el suelo ahí, en una calle cercana de aquí, un gadareno. Yo le llamo a esas personas gadarenos, sin rumbo, sin esperanza, tirado ahí en el suelo con todo tipo de situaciones. Ahora, cuando pensamos en el endemoniado gadareno, encontramos un ejemplo de una vida transformada. Del hecho mismo de una persona que estaba durmiendo en los cementerios y al tener un encuentro con Cristo se convierte en una persona ejemplo para su comunidad y para todos los que pudieran pasar por allí y enterarse de su historia. Pedro, el discípulo de Jesús, que siendo un galileo que se dedicaba a la pesca y sin instrucción, se convirtió en un destacado e influyente líder espiritual. ¿Qué podemos decir del personaje que habla la Biblia de Zaqueo, el publicano de Lucas 19? Un hombre rico,
lleno de complejos por su limitada estatura, se convierte de repente en un hombre libre, lleno de gozo, dadivoso y compasivo. Eso no era posible procesarlo por la mayoría de la gente, porque nadie podía entender cómo un individuo como Zaqueo podía luego hacer lo que hizo. Ese es un proceso de transformación. Termino citando, para no extenderme, uno de los casos más dramáticos que presenta la Biblia, aunque casi no predicamos de esa transformación, y es el caso de Saulo de Tarso, un fariseo, un erudito del judaísmo, un sabio, un intelectual de su época, pero además perseguidor de los cristianos. Perseguidor, pero de repente se convirtió, tuvo un encuentro con Cristo, se convirtió en un poco tiempo o un relativo corto tiempo, porque tan corto no fue, se convirtió en el apóstol Pablo. Y cuando usted analiza el Nuevo Testamento después de Cristo, ese Saulo de Tarso es el personaje más influyente de todo el Nuevo Testamento. Ahora usted piensa, ¿cómo un tipo como ese, un intelectualoide, una persona arraigada en el judaísmo, un celoso de las tradiciones judaicas, enemigo de todo lo que Cristo representaba y por ende se convirtió en perseguidor, cómo puede convertirse en un instrumento de Dios de tal nivel que después de Cristo se convierte en la figura más influyente en todo el Nuevo Testamento? Eso es transformación. Pero a todo eso yo puedo sumarle los ejemplos de muchas personas que usted ve hoy en la iglesia. Hay muchas personas que están aquí sirviéndole a Dios. Y usted que lo conoce, una de las cosas buenas de los pueblos pequeños es que la gente se conoce. Y cuando la gente ve a fulano, yo he tenido esa linda experiencia con la gente aquí, en bien y a veces no tan bien, porque muchas veces hay gente que me ha advertido: pastor, ¿usted sabe quién se convirtió? El más malo de la familia tal. Pastor, ¿usted sabe quién se convirtió? Una persona cuestionada, peligrosa, pastor. Tenga cuidado, pastor. Dios en su misericordia me trajo, y como yo no conocía a nadie, yo podía cumplir con el ministerio sin ningún tipo de prejuicio. Pero ¿cuántos casos usted no ve en la iglesia de personas transformadas que usted se sorprende y usted dice: ¿cómo es posible que teniendo el origen, viniendo de la familia que viene, habiendo sido la persona que fue en el pasado, hoy puede estar sirviéndole al Señor? Eso es transformación. Ha sido un proyecto de Dios para transformación de esa vida. Un ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de una gente y que debe convertirse en la meta del caminar en Cristo Jesús. Ser transformados. Ahora bien, cuando uno habla de los ejemplos de transformación, la gente dice gloria a Dios, la gente dice aleluya, celebramos la victoria. Pero yo quiero decirte algo. No es tan sencillo como una declaración de un minuto o de algunos segundos. La transformación es un proceso que muchas veces va a llevar experiencias dolorosas, intensas,
decisivas en nuestras vidas, donde tenemos que aprender a conocer a Dios en escenarios donde nunca pensamos que teníamos que pasar o vivir. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. La transformación es un proceso que no se alcanza sin un necesario tiempo de desarrollo, de crecimiento, de caídas y de levantadas hasta que Cristo es forjado en nosotros. Para muestra de esto, citemos o analicemos por un par de minutos solo un ejemplo de los que mencioné, y a mí me encanta porque es bien dramático. El caso del apóstol Pedro. Jesús en Marcos capítulo 14, 27, le está anunciando a sus discípulos que se está terminando su tiempo en la tierra, que está terminando lo que vino a hacer. Y le está diciendo, verso 27, todos se escandalizarán de mí esta noche. Todos se avergonzarán de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero sigue diciendo Jesús, está hablando con sus discípulos. Sigue diciendo, pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Es decir, después que me levante, me voy a juntar con ustedes. Lo que le está diciendo Cristo es, no se lleven de lo que va a pasar ahora. No caigan en pánico por esta etapa del proceso que van a tener que vivir. Porque lo voy a pasar y me voy a juntar otra vez con ustedes camino a Galilea. Entonces Pedro le dijo a Jesús, oh Señor, aunque todos se escandalicen, aunque todos se avergüencen de ti, yo no. Porque siempre hay un agentado, siempre hay un expresivo. Uno que dice, todo el mundo puede fallar, pero yo no. Todo el mundo puede claudicar, pero yo no. Siempre en la iglesia, siempre en el grupo, siempre entre los cristianos, usted va a encontrar gente que son más santos que Jesucristo. Gente que está más comprometido con Dios que el Espíritu Santo. Porque ellos son tan de verdad, que ellos no tienen posibilidad de fallar, según su opinión. Y Pedro era de ese tipo de personas. Cristo le está advirtiendo para que no cayeran en pánico. Le dice, miren, me van a apresar, esta noche va a pasar algo serio conmigo, pero no entren en pánico. Yo voy a reintegrarme con ustedes camino a Galilea. Y Pedro dice, no, Señor, aunque todos se avergüencen de ti, yo no. Como quien dice, yo estoy más comprometido contigo que todo el mundo. Y Jesús le respondió, de cierto te digo que tú, el más santo de esta iglesia, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Sin embargo, Pedro reaccionó y con mayor insistencia decía, Señor, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y cuando los otros oyeron a Pedro hablando así, dijeron, nosotros también. Porque imagínense con un bocón así, ¿quién se queda atrás? Cuando usted está con un personaje así, usted tiene que decir lo mismo porque usted si no va a quedar atrás. Ahora, para este discípulo apasionado, era imposible que él le fallara al Señor.
después de todo lo que habían vivido juntos y de todas las cosas maravillosas de las cuales habían sido testigos, él entendía que él no le podía fallar al Señor, que él estaba capacitado para servirle al Señor. Fue tan lejos que le dijo al Señor: aunque mis compañeros te fallen, yo no te voy a fallar, prefiero morir contigo. Eso se parece a lo que he visto decir a muchos cristianos, sobre todo muchos que se radicalizan con buenas intenciones y acusan o se avergüenzan de los que cometen alguna falta. Y yo le voy a dar un consejo a los que me escuchan: no se dedique a acusar, no le ayude al diablo. Yo no tengo que estar acusando a la gente, ni estar descalificando a la gente. Solo Dios y el tiempo revelarán quiénes son los verdaderamente comprometidos con Cristo Jesús. Pedro era ese tipo de persona que creía haberlo alcanzado, estaba en proceso, iba bien, pero ignoraba que la transformación era el resultado de los procesos, de salir victoriosos de ellos y no solamente de la decisión de seguir a Cristo. Y esto es muy importante, hermanos. Todos ustedes conocen, y hasta los que no son cristianos, todos conocen que ese Pedro fue el único discípulo que públicamente negó al Señor 3 veces antes de que el gallo cantara para amanecer del otro día. Lo dijo en la noche y ya pocas horas después estaba patinando en seco. Esa fue la realidad de Pedro. Negó 3 veces al Señor pocas horas después de una declaración tan poderosa con la que hizo, jurando fidelidad a su Señor y su Salvador. Esto me lleva a las conclusiones que quiero dejar como fundamento de estas palabras en esta oportunidad. Y la primera de ellas es que a pesar de las dudas que se puedan generar interna o externamente, la verdad es que todo el que tiene un encuentro personal con Cristo está llamado a cambiar. Lo voy a repetir por si usted no lo entendió. Todo el que tiene un encuentro personal con Cristo Jesús está llamado a cambiar. Está llamado a ser transformado. Está llamado a convertirse en una nueva criatura. Eso no es falso. Eso no es una promesa incumplida. Eso no es un ideal inalcanzable. Es una meta. Es el propósito del llamado que Dios nos hace. Pero lo que ignoramos muchas veces es que va a requerir un proceso con un menú de situaciones que no son iguales para ninguno de nosotros. Y esa es la palabra que yo he venido a traerte. Dios te ha llamado con propósitos eternos. Dios nos llama con propósitos eternos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y el día que nos toca y nos llama y nosotros sentimos su llamado, Dios quiere que se cumpla su propósito en nosotros. Además, Dios nos dará todas las herramientas. Nos va a dar los recursos. Pero es una inmadurez o una expresión de incapacidad o de
ilusión o convertirnos en gente ilusa el entender que esta naturaleza pecaminosa con la que hemos vivido, este sistema de pecado que tiene un impacto en nosotros, toda esa fuerza del mundo espiritual que apuesta y trabaja para nuestro fracaso, es una locura pensar que nada de eso tendrá impacto en nuestras vidas. Vamos a tener que luchar. Vamos a tener que batallar. Hay batallas que la vamos a ganar. Y tristemente habrán batallas que la vamos a perder. Ahora bien, en segundo lugar, la transformación no será exenta de procesos que nos llevarán a poner en práctica los mandamientos de Dios por medio de la fe, pero nos enseñarán a depender de ese Dios a quien hemos rendido nuestro corazón. Esto es importante. El proceso de transformación nos llevará a través de experiencias que nos enseñarán a depender de Dios, que nos enseñarán a descubrir que el Evangelio no es simplemente venir a la iglesia y cantar coritos animados o canciones sublimes que impactan en nuestros sentidos. El Evangelio es aprender a depender de Dios en medio de las batallas más difíciles de la vida por las que tengamos que pasar. Jimmy decía ahorita, esta canción la compuse en medio de un proceso con uno de mis hijos. Y yo creo que todos tenemos experiencias para componer canciones, cánticos de júbilo, cánticos de victoria, pero también cánticos que revelan la rudeza y la crudeza de los procesos por los que tenemos que pasar mientras estemos en este cuerpo de muerte. Y eso es importante que la iglesia y todo el que me esté escuchando lo entienda. Vamos a vivir procesos. No hay transformación sin procesos. Tendremos que pasar procesos difíciles en nuestras vidas. Jesús le dijo a esos discípulos, en el mundo, ustedes como los demás tendrán aflicciones. En el mundo, ustedes como los demás, en un momento tendrán crisis económica. En un momento pasarán por problemas de salud. En un momento se sentirán débiles. En un momento sentirán que el cielo es de bronce y no hay cómo traspasarlo. Pero yo les digo, confíen. Yo he vencido al mundo y como yo vencí, ustedes van a vencer también. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En tercer lugar, los procesos de desarrollo para la transformación incluyen momentos. Y esto es bueno que lo entienda, porque hay mucha gente que se desploma emocional y espiritualmente cuando está cruzando esos procesos difíciles en su vida. Los procesos de desarrollo para la transformación incluyen momentos donde vamos a sentir temor. Incluyen momentos donde vamos a sentir inseguridad. Incluyen momentos donde nos sentiremos descalificados. Yo no puedo con esto. Yo no tengo recursos para enfrentar esto. Algunos dirán, Señor, ¿por qué me mandaste? ¿Por qué permitiste que yo pase por esto? Yo no puedo con esta cruz.
Yo no puedo con esta carga. Mejor llévame, porque yo no voy a resistir un minuto más, un día más en esto. Son procesos de desarrollo para la transformación. Incluirán tiempos donde nos sentiremos inseguros, nos sentiremos descalificados, haremos algunas crisis. Los cristianos hacemos crisis a veces. Los pastores a veces hacemos crisis. Y eso es bueno que usted lo entienda. Haremos crisis en algunos momentos. Tendremos momentos difíciles. Algunos tendrán caídas leves. Otros tendrán caídas estrepitosas. Pero si nos mantenemos luchando, si nos mantenemos batallando, si después de caernos nos sacudimos el polvo y nos levantamos, si después de una aparente derrota vamos delante de Dios y le pedimos fuerza para volver a levantarnos, yo te aseguro, por los méritos de Cristo en cuya presencia estoy, que nos levantaremos victoriosos y cumpliremos el propósito de Dios para nuestra vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estos procesos no pasarán en un día. Y ese es otro punto que tengo que decirles. A veces queremos que las pruebas, que las batallas de la vida duren un día, duren una semana. Señor, que no pase de esta semana. Y el Señor permite que vengan 2, que vengan 3, que venga un mes, que venga un año. Y nosotros caemos en crisis diciéndole: ¿hasta cuándo, Jehová? Caemos en la crisis de Habacuc, en la crisis de Elías. ¿Hasta cuándo, Señor, tú me permitirás pasar por esto? Los procesos, no tenemos definido el tiempo. Lo que sí sabemos que no pasarán necesariamente en un día, porque pueden pasar meses y años en diferentes situaciones para las cuales debemos estar preparados. Y aquí cobra sentido la palabra con la que iniciamos. En Filipenses capítulo 3, verso 12, 13 y 14, cuando el apóstol dice: no que lo haya alcanzado ya. Algunos hermanos de Filipo creían que Pablo no tenía pruebas. Algunos hermanos pensaban que ya él había llegado a un nivel espiritual donde no tendría batallas que enfrentar. Y estas palabras son perfectas para lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón como mensaje para ustedes. Cuando dice el apóstol: no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro, aleluya, alcanzar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Es decir, Pablo le está diciendo: yo no soy Superman en Cristo Jesús. Yo no soy una persona con una estructura celular diferente, ni que tomo vitamina fortificada para que a mí no me duela lo que le duele a otro. Él dice: hermanos, yo todavía no lo he alcanzado. No soy perfecto. Ahora una cosa sí está clara, y es que prosigo por ver si logro llegar
para lo cual fui también llamado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, camino hacia la meta. Camino hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Lo que está diciendo el hombre inspirado por el Espíritu Santo es: hay caídas allá atrás. Hay batallas que no pude ganar allá atrás. Hay momentos donde colapsé. Hay momentos donde no podía orar. Hay momentos donde no sentía la presencia de Dios. Hay momentos donde fuerzas espirituales me rodearon y no sentía la comunión con Dios. Pero salí vivo y dejo atrás lo que pasó y me extiendo hacia lo que está delante. Oh, yo no sé si el Espíritu Santo le está hablando a alguien en esta hora. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Satanás me tiró a matar, pero no lo logró. Satanás me anotó en la lista de los fallecidos, pero me la escapé. Porque el brazo de Jehová no me soltó. La mano poderosa del Señor me sostuvo. Hay mucha gente que está en esa situación y lo puede testificar aquí. En estos días veía la foto de una familia conocida. Esa familia pasó por situaciones. Una familia pastoral. Unos hermanos queridos en un país fuera de aquí. Nosotros lo conocimos. Conocimos a los muchachos siendo niños. Después nos enteramos de todas las cosas terribles que pasaron con esos muchachos. La mayoría se descarrió. La mayoría abandonó al Señor. Algunos cayeron en pecados terribles, vergonzosos. Y yo me imaginaba cómo estaba el corazón de ese pastor, habiéndole dedicado su vida a Cristo y habiéndose esforzado por predicar el Evangelio a todo el que podía. Y de repente, de una manera silenciosa y sorpresiva, Satanás le explotó su base de sustentación, su familia. Yo recuerdo que durante esos años, cuando lo veía como un guerrero derrotado. Hablaba bajito, ya no hablaba con la fuerza de antes. Cuando tú le preguntabas por sus hijos, te daba una respuesta escueta, muy corta, muy simple, tratando de que tú no siguieras abundando, porque entonces tendría que decir lo mal que le estaban pasando. Pero cuánto gozo yo recibí cuando en estos días uno de sus hijos publicó en las redes sociales, o creo que fue él, en las redes sociales publica con toda su familia y decía algo como esto: aquí con todos mis hijos, que a pesar de todo, Dios me permitió acercarlos a Él y hoy todos le sirven a Cristo. Aleluya, aleluya. Hermano, lo importante es cómo termina el juego, no lo que pasa. Óyeme bien, lo importante es cómo termina el juego, no lo que pasa.
En un momento determinado en el béisbol hay 9 innings, 9 oportunidades para batear el equipo visitante y 9 oportunidades para batear el equipo de la casa. Y de repente, cuando yo era bien fanático, y no voy a decir de qué equipo yo era, porque yo desde el 2000 soy de los Toros. Yo era bien fanático de un equipo de béisbol. Y a veces me acostaba deprimido porque no quería oír el último inning de la derrota. 8-0. Y el mejor relevista va a entrar en el 9º. Yo no quería oír que lo iba a ponchar a los 3 de los míos. Yo no quería escuchar el resumen del partido. Equipo visitante 8. Equipo local 0. Yo no quería oír eso. Y yo me acostaba y oraba, Señor. Porque cuando uno es fanático, uno se pone así. Pero qué día más maravilloso era cuando yo me levantaba y a veces llegaba el periódico tempranito a mi casa e iba yo corriendo. No había internet, no habían redes sociales. Llegaba el periódico tempranito y ahí iba yo, callado, mirando para todas partes, para que nadie viera mi frustración, con la esperanza de haber visto o de ver un milagro. Qué día más maravilloso cuando yo veía y el juego terminó 9-8. En el 9º inning batearon 15 bateadores de tu equipo. Dieron 2 jonrones con base llena. Se volvieron locos, dieron base por bola. Todo el mundo anotó. Y aunque mi noche fue amarga, dura, triste y llena de insomnio, el amanecer era de celebración, porque al final alcanzamos la victoria. Oh, yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a gente ahora. Levántate, deja lo que se quedó atrás y extiéndete a lo que está delante. Prosigue a la meta. No te rindas en el proceso. No dejes que el diablo te descalifique. Esto no ha terminado todavía. Dile al enemigo y a los demonios que te han atacado: esto no ha terminado todavía. Estoy de pie. Estoy clamando. Estoy orando. Estoy creyendo. Y estoy esperando un milagro poderoso de lo que Dios ha prometido que va a hacer. Hijo.